Episodio 3. El enfoque de las ciencias sociales. Los desastres como fractura del desarrollo. Años 80. La crisis económica, los movimientos sociales y el despertar del desarrollo. Los años 80 fueron una década marcada por cambios profundos, desigualdades evidentes y un despertar social que desafió estructuras tradicionales. América Latina estaba sumida en una crisis de deuda externa que colapsó economías enteras, mientras los movimientos sociales y la lucha por los derechos humanos emergían con fuerza. En África, la hambruna en Etiopía mostró al mundo las consecuencias de las desigualdades estructurales, y en Asia, el auge económico contrastaba con una pobreza persistente en muchas regiones. En medio de estos contextos sociales y económicos complejos, los desastres de origen natural seguían golpeando, pero algo había cambiado. Comenzaba a surgir una pregunta que transformaría el discurso. ¿Por qué los desastres afectan más a los pobres? Este cuestionamiento marcó el inicio de un enfoque revolucionario. Los desastres no eran solo un problema técnico ni un fenómeno natural, eran ante todo problemas del desarrollo. El 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz en Colombia hizo erupción después de 69 años de inactividad. La avalancha resultante sepultó al pueblo de Armero, dejando más de 23.000 muertos. Pero la tragedia no solo fue un acto de la naturaleza, fue el resultado de múltiples fallos sociales, políticos y económicos. Semanas antes de la erupción, científicos habían advertido sobre el peligro inminente, pero las autoridades minimizaron el riesgo. ¿Por qué? Porque Armero era un pueblo imaginario, con poca influencia política y sin recursos para implementar medidas de prevención. Este desastre evidenció que la vulnerabilidad no era solo estructural, estaba profundamente arraigada en las desigualdades sociales. Fue aquí donde las ciencias sociales comenzaron a cuestionar los enfoques tradicionales. El concepto de vulnerabilidad social ganó fuerza, señalando que la pobreza, la marginación y la falta de acceso a recursos y educación eran factores clave en la magnitud del impacto de los desastres. El huracán Gilbert arrasó el Caribe y la costa del Golfo de México en 1988, causando daños millonarios y dejando un rastro de destrucción en países como Jamaica, Haití y México. Aunque fue uno de los huracanes más poderosos registrados hasta ese momento, los impactos variaron significativamente entre los países afectados. ¿Por qué Jamaica sufrió más que México a pesar de que ambos enfrentaron la misma amenaza? La respuesta estaba en las desigualdades sociales y económicas. En Jamaica, las comunidades más pobres vivían en las zonas costeras propensas a inundaciones y carecían de acceso a infraestructuras básicas, mientras que México, aunque hubo daños significativos, las regiones más desarrolladas contaban con medidas de mitigación. Este contraste reforzó la idea de que los desastres eran amplificadores de las desigualdades. Aunque no fue causado por un evento natural puntual, la hambruna en Etiopía durante los años 80 es un ejemplo poderoso de cómo los desastres están profundamente vinculados a problemas estructurales. Las sequías recurrentes agravaron la falta de acceso a alimentos, pero las causas fundamentales estaban en la pobreza extrema, las políticas gubernamentales ineficientes y los conflictos armados. Este desastre llevó a las ciencias sociales a reconocer que los desastres no son eventos aislados, son procesos prolongados que reflejan las desigualdades históricas. Además, destacó la importancia de abordar las causas subyacentes de la vulnerabilidad en lugar de enfocarse únicamente en los síntomas. Durante esta década, académicos y activistas comenzaron a hablar de la construcción social del riesgo. Este concepto afirmaba que los desastres no son naturales, sino el resultado de decisiones humanas. Por ejemplo, ¿por qué se permite la construcción de viviendas en áreas de alto riesgo? ¿Por qué las comunidades más pobres tienen menos acceso a sistemas de alerta temprana o a refugios? ¿Cómo las políticas económicas perpetúan la desigualdad que amplifica los desastres? Estas preguntas transformaron la gestión del riesgo-desastre, llevando la atención hacia los procesos históricos, sociales y políticos que crean la vulnerabilidad. El terremoto de Ciudad de México de 1985, con una magnitud 8.1, por las condiciones persistentes de vulnerabilidad,
dejó más de 10.000 muertos y devastó gran parte de la ciudad. Este evento de origen natural también reveló algo nuevo: el papel de las comunidades en la respuesta y la recuperación. Cuando las instituciones gubernamentales fallaron en brindar una respuesta adecuada, las comunidades locales se organizaron para rescatar a las víctimas, distribuir agua y reconstruir. Este evento mostró que aunque las desigualdades sociales aumentan la vulnerabilidad, las capacidades comunitarias pueden ser una fuente poderosa de resiliencia. Fue aquí donde las ciencias sociales comenzaron a integrar conceptos como capital social y resiliencia comunitaria en el análisis de riesgo. El enfoque de las ciencias sociales fue revolucionario porque cambió la narrativa de los desastres. Ya no se trataba solo de amenazas y vulnerabilidades técnicas. Ahora era evidente que las desigualdades estructurales eran las verdaderas causas de los desastres más devastadores. Este enfoque introdujo conceptos como vulnerabilidad social, capital social y resiliencia. Enfatizó el papel del desarrollo sostenible en la reducción del riesgo. Destacó la importancia de la participación comunitaria en todas las etapas de la gestión del riesgo desastre. Sin embargo, también enfrentó sus limitaciones. Al centrarse tanto en lo social, a veces dejó de lado la interacción con las amenazas físicas y los aspectos técnicos. Pero esta crítica, lejos de ser un defecto, impulsó la integración de enfoques más holísticos que considerarían todos los aspectos del riesgo de desastre. Los años 80 nos dejaron una lección profunda. Los desastres son un espejo que refleja nuestras fallas sociales, económicas y políticas. Este enfoque nos desafió a repensar no solo cómo respondemos a los desastres, sino también cómo construimos nuestras sociedades. Pero la historia no termina aquí. En los años 90, la necesidad de integrar todas estas perspectivas llevó al surgimiento de un nuevo paradigma: el enfoque holístico. Pero eso, queridos oyentes, es otra historia. No se pierdan el episodio 4, el enfoque holístico, el ecosistema del riesgo. Años 90, globalización, cooperación y la búsqueda de un todo. Los esperamos.